Bien, chiquillos, ahora sí, comenzamos con todo. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Espero estén bien en sus respectivos hogares. Nos reunimos nuevamente en este taller para la prueba de transición. Voy a comenzar a compartir pantalla, mientras la Miss también si quiere saludar. Así es. Muy buenas tardes, chiquillos. Me alegra siempre ver sus mismos nombres, ¿cierto? Y como dice el mister, ¿cierto? Vamos aquí en un nuevo taller, ¿cierto? De la prueba de transición de comprensión lectora. Cada vez va quedando menos. Así que vayamos aprovechando cada uno de estos talleres de nutrirnos y también de resolver dudas o consultas que vamos a ir teniendo durante el camino también. Muchas gracias a mí por su saludo. Y hoy día, chiquillos, nos reunimos, pero ya no solamente a trabajar la comprensión lectora directamente, sino que más bien vamos a trabajar en otro factor que incide también en la comprensión lectora, que tiene que ver con el léxico. Es decir, hoy día vamos a hablar un poquito de lexicología, vamos a hacer unos ejercicios, vamos a tratar de hacer algunas actividades relacionadas al vocabulario, vocabulario tanto contextual como también vocabulario de orden gramatical. ¿Ya? Y vamos a entender un poquito la implicancia que tiene comprender el vocabulario de lo que nosotros estamos leyendo, y no solamente en el texto, sino también en las alternativas, que quizás ahí también tenemos una dificultad. Primero, hay que entender que si nosotros no comprendemos las palabras, no vamos a comprender el texto, ¿ya? Puede que suene obvio, puede que suene simple, pero eso implica nosotros prepararnos en cuanto a nuestro repertorio lexical. Ese sí es un factor importante a considerar. ¿Por qué? Porque los textos que a ustedes le van a tocar en la prueba de transición son acorde a su edad. Por lo tanto, el vocabulario no va a ser tan simple como sería un texto de octavo básico, de séptimo básico, sino que va a ser un texto que tenga una complejidad. ¿Ya? No solamente es el tipo de texto, sino el vocabulario que emplea ese tipo de texto en esta prueba de transición, ya que es, como repito, acorde a su edad, acorde a su experiencia lectora. Por lo tanto, no esperemos textos que vayan a ser tan simples, ni esperemos textos que vayamos a comprenderlo todas las palabras o el 100% de las palabras, sino que puede que aparezcan algunas palabras que quizás no manejemos, ¿ya? Sea por la complejidad lingüística, es decir, porque el lenguaje sea muy técnico, o bien porque el contexto, como es el ejemplo que tengo acá, no sea un contexto actual. Por lo tanto, hayan palabras que estén en desuso, hayan arcaísmos que se denominan, y eso lo vamos a ir viendo a medida que avancemos en estas clases. Aprovecho también de informar que probablemente nuestra última clase de prueba de transición, es decir, de estas preparación, vaya a ser el día 25 de noviembre. Para que lo visualicemos también, ahí vamos a dar término también a este taller, considerando que ya nosotros pasamos por todos los tipos de texto, por todas las unidades, y además ustedes me han demostrado que efectivamente lo que saben, lo que son capaces de hacer. Pero veamos este texto, ¿ya? Veamos este texto, Miss, ahí usted me ayuda a leer y tenemos una preguntita aparte, por algo hay una palabra que está ahí con un color distinto. Ya. Bueno, vamos a leer el texto entonces. Dice, si no comprendemos las palabras, no comprenderemos el texto. Usted tiene la razón. Así, y muchas gracias por las palabritas que estoy acá leyendo en el chat, así que muchas gracias. También, como ustedes saben, este trabajo es para ustedes y no hay mejor agradecimiento o mejor retribución que efectivamente sirva y ustedes lo valoren así, ¿ya? Así que, insisto, yo hago este taller para ustedes y si que esto lo ayuda a ustedes, yo con eso ya me doy por pagado. Ya, bien, entonces vamos a nuestra lectura. Dice, los cabellos que en alguna manera tiraban a los crines, él los marcó por hebras de lucidísimo oro de Arabia, cuyo resplandor, al del mismo sol, oscurecía. Y el aliento, que sin duda alguna olía a ensalada fiambre y trasnochada. A él le pareció que arrojaba a su boca un olor suave y aromático, y finalmente él la pintó en su imaginación de la misma traza. Y modo, y modo que lo había leído en sus libros, de la otra princesa que vino a ver al mal herido caballero, sí, caballero, vencida de sus amores con todos los adornos que aquí van puestos. Y era tanta la ceguedad del pobre hidalgo que el tacto, ni el aliento, ni otras cosas que traía en sí la buena doncella no le desengañaba, las cuales pudieron hacer vomitar a otro que no fuera arriero.
Antes le parecía que tenía entre sus brazos a la reina de la hermosura, Miguel de Cervantes, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Un pequeño fragmento. Perfecto, muchas gracias, Miss. Ahí tenemos un texto que obviamente nos remite a un pasado, estamos hablando de varios siglos atrás, precisamente del Quijote, y ahí tenemos una descripción de una mujer, pero tenemos una palabra marcada. Recordemos que aquí, más allá de comprender el texto completo, vamos a ver vocabulario. Pregunta para que ustedes puedan inferir, ¿ya? Acá tenemos 5 personas y las 5 pueden ir participando. ¿Qué creen ustedes que significa la palabra traza? Profe, antes de eso, ¿qué significa crines? Ya, crin es Cuando dice manera tiraban a crines. ya, crin es el pelo del caballo, ya, la parte Ah, como de la cabeza, ¿cierto? y según yo, traza puede ser como, no sé si la palabra es dibujo, pero como alguna imagen mental, algo así. Ya, perfecto, muy bien. No sé si alguien más tiene Viene otra de apreciación. trazar. Ya, perfecto. ¿Y trazar qué es? Es como definir algo. Por ejemplo, se usa mucho creo que para mapas y cosas así como trazar una línea o Ujú, no sé. perfecto, muy bien, ¿cierto? Entonces, él la pintó en su imaginación de la misma traza y modo que lo había leído en sus libros. Ya, entonces, esta definición que ustedes mismos dijeron que puede ser como una proyección, una anticipación, como un borrador, un bosquejo, que son palabras que se pueden asimilar a lo que usted me está mencionando, también tenemos su significado ya más literal, ¿cierto? Que es el que aparece aquí. A ver si puedo pasar la diapo. Ahí sí. Traza. Y ahí aparece precisamente lo que ustedes mencionaron. De trazar, como dijo Valentina, y es diseño que se hace para la fabricación de un edificio u otra obra. Por lo tanto, aquí nos alejaba un poquito a lo que se está refiriendo el Quijote, ¿cierto? Al describir a esa mujer. Plan para realizar un fin, tampoco. Invención, arbitrio, recurso, tampoco tanto, pero la número 4, ahí sí nos acercamos a la definición con la que se emplea en el contexto. Modo, apariencia o figura de alguien o algo. Por lo tanto, más allá de simplemente bosquejo, la palabra traza era este modo, esta apariencia que el Quijote se había figurado de Dulcinea, en este caso que la está describiendo. Así que están bastante bien, están bastante acertados, si bien no dieron exactamente con el significado, se puede inferir. Y eso es lo que yo quiero llegar hoy en día. Por lo tanto, tenemos dos formas para llegar al significado de la palabra. Una, gramaticalmente, es decir, si nosotros conocemos, por ejemplo, la palabra crines, no nos va a suponer ninguna dificultad porque la conocemos gramaticalmente, sabemos qué significa en un sentido literal, más allá si que la entendemos en su contexto o no, sabemos lo que quiere decir, ¿ya? En un sentido literal, insisto. Lo mismo pasa, lucidísimo, de lucir, ya, entonces esto viene, y ahí vamos nosotros sacando esta inferencia para poder comprender el significado del texto, si no, difícilmente vamos a comprender lo que se quiere decir. Obviamente, si este texto nosotros se lo ponemos a un niño de sexto básico, no va a entender nada, ¿ya? Así que, en ese sentido, el texto es adecuado a su edad y a los propósitos que ustedes tienen. Pero le decía que nosotros podemos comprender las palabras en un sentido gramatical, si nosotros sabemos el sentido de las palabras, en un sentido literal, o bien lo podemos inferir de acuerdo a su contexto. Y acá yo les mostraba, les estoy proyectando también ejemplos que no solamente nos permiten comprender el texto, también nos permiten a nosotros comprender las alternativas. Y aquí yo creo que no se apunta mucho en los preuniversitarios a esto, que a veces las alternativas tienen unas palabras que no comprendemos, por lo tanto no sabemos si qué es o no es, no sabemos descartarla. Lo mismo pasó, se recuerda la clase pasada cuando Valentina preguntó, Mister, ¿qué quiere decir holgado? Entonces, si tenemos esta dificultad, no podemos ni comprobar ni descartar una alternativa. Por eso es importante nosotros manejar un cierto repertorio lexical que tiene que ver con la cantidad de palabras que nosotros somos capaces de manejar y entenderla y saber usarla en un contexto determinado. Si yo voy a hablar con mi amigo, no tiene sentido que yo esté hablando en palabras técnicas, pero si yo estoy leyendo un documento, tengo que ser capaz de comprenderlo. ¿Ya? Eso tiene que ver con otras variables y más sociolingüísticas, que eso es harina de otro saco. Pero en este momento, a nosotros y a ustedes lo que les debe preocupar es comprender las palabras para tratar de comprender el texto y para también tratar de comprender las alternativas. Y ese ya vamos. Y para realizar hoy en día actividades para poder promover
el uso de este vocabulario, vamos a hacer 2 o 3 actividades, ¿ya? Entonces hoy día vamos a trabajar más que en comprensión lectora, en el vocabulario. Ustedes ya tienen habilitada la opción para poder rayar acá, y esta va a ser nuestra primera actividad. Primero ustedes van a encontrar en la sopa de letras las palabras que se indican. Están al ladito, ¿cierto? Atisbar, cándido, absorto, agravio, decidioso, suntuoso, inquina y vedar. ¿Ya? Son palabras que obviamente son de uso poco frecuente, muy probable algunos las conozcan, otros no, y luego van a buscar el significado ustedes. Tienen computador, yo sé que están conectados por ahí, o bien difícilmente van a acceder a un diccionario. Yo creo que eso es lo menos pertinente porque muy desactualizado teniendo la rapidez del internet. Pero si que quieren optar por esa opción, también la tienen. Así que vamos a buscar estas 8 palabras. Vamos a buscar el significado también. Solamente el significado. No vamos a crear oración aquí, no vamos a ocuparla en algún contexto, sino saber qué significan estas palabras. Pero lo primero, les doy la libertad a ustedes para que puedan rayar la diapositiva y ver ahí dónde están las palabras. Les dejo la libertad. ¿Ya? Vayan marcándola al lado para que la vayamos borrando, chiquillos. No puedo. ¿Por qué vale? Es difícil rayar en esto. Donde Del dicen más. computador, arriba, sí, donde dice, usted está viendo la pantalla, por ejemplo, de Evalmol, y arriba dice ver Sí, sí, opciones, sí, dice aquí. anotar, ahí se puede. Gracias. Perfecto. Ahí sí. Pero Bien. ya llegué tarde. No, pues todavía faltan hartas palabras. Ahí encontré uno. Soy el rosado. Sí, sí me di cuenta. Vamos, Connie. Perfecto. Nos falta inquina. Ahí lo encontré. ¿Quién ganó ahí? Yo. No sé. Profe, me siento guasa porque no sé el significado de ninguna palabra. Bueno, ese es el trabajo Yes. que tenemos ahora, ¿ya? Si que ustedes la manejan, anótenla así más o menos. Y si es que no, les doy un tiempito para que la busquen. Yo creo que son 5 preguntas, o sea, 5 palabras nomás de estas 8, así que ahí yo creo que... ¿Las vamos como anotando al lado? No, anótenla ustedes por ahí. Luego más ratito yo les pregunto, ¿ya? Ah, ya. Ya. Unos 5 minutos y después le pregunto qué significa más o menos cada una de estas palabras. Bien, vamos a preguntar entonces. Primera palabra, atisbar. Atisbar, si me la pueden alguien activar su micrófono. O sea, yo estoy leyendo acá, pero si puede alguien activar su micrófono. Ver algo, pero disimuladamente. Eso, ¿cierto? Estar como mirando algo atento, pero escondido. ¿Ya? Así que estamos bien. ¿Miss? Gracias, Araceli. Cándido. 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 Algo sencillo, ingenuo y con astucia. O puede ser como la segunda definición que me salió, que era propio de una persona. Eso es más cercano, ¿ya? Es como un adjetivo, es decir, de una persona. Es decir, de alguien que es inocente, que es ingenuo, que no tiene maldad, por ejemplo. Eso quiere decir que es cándido, ¿ya? Es como un adjetivo calificativo para una persona. Absorto. Absorto. Que se dirige, Oh, llamativos, dale. que se dirige toda su atención a una actividad o pensamiento, aislándose de lo que lo rodea. Perfecto, ¿cierto? Cuando las personas quedan como ensimismadas, cuando quedan así como pegados pensando, eso quiere decir que esa persona está absorta, ¿ya? Así que muy bien. Agravio. Agravio. Un insulto contra como la dignidad de alguien. O eso entendí. Muy bien, es una ofensa, ¿cierto? Así que, así como sinónimo, sería una ofensa. Que eso afecta obviamente el honor, la honra de alguien. Muy bien. Decidioso. Cuando hay falta de ganas o de interés en hacer algo. O creo que cuidar algo. Es que había leído una definición grande y con eso me quedé. No, pero esa es la primera, ¿cierto? Decidioso, alguien que hace las cosas así como de mala gana, la hace mal, la hace a la pacotilla. Eso quiere decir que es decidioso. Así que muy, muy bien también. Suntuoso, la siguiente palabra, ahí me adelanté un poquito porque la mí estaba tratando de adivinar. Suntuoso.
Como algo magnífico o como espléndido, algo así. Exacto. El ejemplo sería como lujoso. ¿Ya? Eso quiere decir como suntuoso, algo como magnánimo, grande, lujoso, brillante, eso. Como la iglesia, las catedrales, eso como suntuoso. ¿Ya? Perfecto. Inquina. Antipatía que se antipático? experimenta contra una persona o cosa y que impulsa a tratarla de forma negativa o injusta o a alejarse de ella. Oh, ¿quién me habías dicho algo? Yo había dicho que era como alguien antipático. Ujú, perfecto. ¿Sí? Chiquillos, busquemos lo más simple. Si nosotros llamamos una definición, tratemos de simplificarla a lo máximo y tratemos de buscar un sinónimo casi. ¿Ya? Tratemos de reducir todo a un par de palabras. A eso nos va a ayudar bastante. Así que muy bien, estamos acertados en esa palabrita. Y la última, vedar. 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 Profe, esa palabra creo que la vimos en el lectivo el año pasado cuando nos hizo hacer los préstamos léxicos. El trabajo ese creo que estaba dentro de eso. Probablemente. Es como la prohibición de algo, Vedar. Exacto, muy También me bien. acordé de arcaico por el taller, o sea, el Eso. taller, el electivo. Sí, nosotros teníamos siempre un taller, de hecho, esta como unidad yo la compartía con cuarto medio, así que estábamos paralelamente en este año, en esta misma época, en condiciones normales, viendo un par de palabras, viendo hartas palabras, tratar de buscar el significado, y ustedes también el año pasado, como en esta fecha estuvimos viendo, o al final del primer semestre, no recuerdo, estuvimos viendo la parte de vocabulario o de taller de incremento léxico. Así que muy bien, y vedar efectivamente es prohibir. Hay otras palabras más, ¿cierto?, que nosotros estuvimos viendo, pero de momento van excelente. Ahora, ustedes ya manejan un par de palabras: atisbar, mirar escondido, ¿cierto?, cándido, ingenuo, absorto, ensimismado, agravio, ofensa, decidioso, alguien que no le pone mucho empeño a las actividades, suntuoso sería como lujoso, inquina también lo mencionaron, y vedar, ¿cierto? Así que para qué vamos a definir nuevamente todas las palabras, ustedes ya les pusieron bastante atención. Ojalá que se recuerden de aquí hasta el final de la clase, eso sería lo ideal, pero ahí lo vamos a ir viendo. Dejamos de anotar, y qué hora embarrada aquí, ¿cierto? Tenemos que borrar un poquito estas palabritas, así que vamos acá con la herramienta anotar y muy bien. Continuamos entonces. Y les mencionaba, entonces ya tuvimos la primera parte de comprender gramaticalmente las palabras, es decir, su sentido literal, su sentido en el diccionario, lo que significa, si lo relacionamos con algún sinónimo, eso ya lo comprendimos. Ahora, hay otras palabras que nosotros también, como lo vimos en el ejemplo anterior al que estuvimos viendo, podemos también extraer el significado a partir del contexto, es decir, a partir de las palabras que involucran, a partir de la idea general que está ahí desarrollada en ese párrafo, o bien lo podemos comprender de acuerdo a los dos elementos, ¿ya? Al elemento gramatical y al elemento contextual. Y eso es lo que vamos a ir viendo hoy día, también en este texto. Y si me ayuda a leer o a mencionar a alguien que quiera leer, también lo puedo hacer. Bien, voy a comenzar y le voy a dar el pase después a alguien para que me ayude a leer. Alexis o el Tratado de Inútil Combate, una novela, autora Marguerite Yourcenar, Alfaguara. Un hombre que ha vivido en silencio su orientación sexual se despide de su esposa en una larga carta, repasando su vida y el combate interno que ha librado para comprender y aceptar quién es. ¿Puede continuar, Mati? La parte blanca, ¿cierto, Miss? Quedé en aceptar quién es, arriba en la parte moradita, ahí. En un lenguaje delicado que le permite indagar en los sentimientos más profundos del personaje, Joe Senar se atreve a plantear en 1929 un tema hasta entonces prohibido en la literatura y también en la vida social. Gracias, Mati. ¿Vale? Si me puedes ayudar con la última, Blanquito, por favor. No sé cuándo lo comprendí yo mismo. Algunos detalles que no puedo darte me confirman que haría falta remontarme muy atrás, hasta los primeros recuerdos que conservo, y que los sueños son a veces precursores del deseo, pero un instinto no es todavía una tentación. Lo hace posible solamente. La hace posible solamente.
Muchas gracias a las personas que leyeron. Y veamos, por ejemplo, dos preguntas relacionadas a eso mismo. La primera dice, la palabra librado en el contexto leída puede ser sustituida por sostenido, continuado, vivido o liberado. ¿Ya? Tenemos la palabrita librado aquí. La voy a marcar con el puntero láser. Librado. Miss, no sé si que va a escoger a alguien que quiera responder esta pregunta. Sí, la primera pregunta que usted hizo, ¿la puede responder Aníbal, por favor? Sí, sí. Ay, profe, ¿puede ir al texto, por favor? Ya. ¿Puede ir a la pregunta, por favor? La D. La B. Veamos entonces lo que dice acá. Un hombre que vive en La- silencio su orientación sexual se despide de su esposa en una larga carta, repasando su vida y el combate interno que ha librado para comprender y aceptar quién es. ¿Ya? Ahí está el contexto. ¿Ya? Por lo tanto, es que ha librado. No que ha liberado. Liberar no significa reconocerse, sino liberar es soltar algo. Hay una lucha que se mantiene. Hay dos respuestas en el chat, mister. Dice, puede ser la D o la C, dice. Igual. Ujú. ¿Ya? La C, ahí nos alejamos un poquito porque no sabemos si es que esto lo ha acompañado desde su juventud. Eso ya nosotros le estamos agregando cosas. ¿Ya? Perfectamente, ahí dice Connie, perfecto. ¿No es la? Efectivamente es la primera alternativa. Lo mismo pasa Mati, perfecto Valentina, ahí cambiaron un poquito, es la A. Es una lucha que se ha librado, es decir, librado gramaticalmente significa sostener. Y en el contexto del texto significa lo mismo. ¿Ya? Aquí hay que entender eso también, que muchas veces el sentido gramatical y el sentido contextual coincide, pero hay otras veces que no. Pero en este caso, sí. Es decir, librar esa lucha significa sostener esa lucha que ha mantenido este personaje. Por lo tanto, aquí aparece lo mismo. Es un combate interno que ha librado para comprender y aceptar quién es. Es una lucha, combate, lo mismo que sinónimo de lucha, y aquí lo tenemos también en la primera alternativa. Así que muy bien los chiquillos que participaron, y Aníbal ahí se alejó un poquito de la alternativa, pero espero que haya quedado clara la explicación. Y la otra pregunta, Miss. La palabra precursores en el contexto leído puede ser sustituida por A, proyecciones, A, anticipaciones, C, posibilidades y D, progresiones. Connie Vargas, si me puedes ayudar con esta palabra, ¿cierto? Progresores. ¿Puedo poner la alternativa, por favor? ¿La A? Veamos. Usted mencionó la A, ¿ya? No sé si hay otra alternativa, pueden ir participando en el chat. ¿Ve? Ya, veámoslo. Bien, acá tengo en verde gramática más inferencia. Ya tenemos dos elementos a considerar para poder comprender la palabra en el contexto y para comprender la palabra en un sentido gramatical también. ¿Ya? ¿Cuál es esa? Primero, gramaticalmente, ustedes saben que las palabras se componen por prefijos, raíces y sufijos. Eso se ve en materia en básica, ¿cierto? Si yo digo antiterrorista, es decir, que estoy en contra, con el prefijo anti, significa que están en contra, ¿cierto? Si yo digo asintomático, quiere decir sin síntomas, ya eso tiene que ver con, en un sentido literal. Ahora, vemos la palabra precursores, tenemos un prefijo que es pre, y pre significa que es previo, ¿ya? Antes. Por lo tanto, gramaticalmente descartamos todo lo que es pro, ¿ya? Porque proyecciones es hacia adelante, todo lo contrario a precursores, que está antes, ¿ya? Pro hacia adelante, pre hacia atrás, ¿ya?
previamente, no sé qué otra palabra con pre tenemos, el mismo prefijo, el mismo, a ver, ¿pre qué? Preposición. Preposición, ¿cierto? Ahí tenemos hartas palabritas que pueden ir con ese mismo prefijo. Por lo tanto, pre es antes. Descartaríamos todo lo que es proyecciones, porque son hacia adelante, progresiones, lo mismo, ¿ya? Sería regresiones si queda hacia atrás. Por lo tanto, pre es algo previo. Nos quedan dos alternativas en ese caso, anticipaciones y posibilidades. Y ahí nos acercamos más a la alternativa que ustedes mencionan en el chat, ¿cierto? La alternativa B. En este caso, lo que mencionaba en el contexto, quiere decir que a veces los sueños son precursores del deseo, es decir, anticipaciones. ¿Ya? Anticipación. Del inconsciente se pasa al consciente, que el deseo es consciente, ¿cierto? Eso es lo que se mencionaba por lo Profe, menos ¿y en ese texto. posibilidades no podía ser? Así como, no sé, que igual me suena un poco. Sí, pero que posibilidad y ser precursor no tienen mayor relación entre una palabra y otra. Recordemos que tenemos que relacionarla también a la palabra madre. En este caso es precursor. ¿Ya? En el contexto lo podemos reemplazar. Puede ser una posibilidad del deseo. Pero si nos alejamos mucho de la palabra madre, ahí ya tenemos ese problema. ¿Se recuerda lo que veíamos en las clases pasadas? Bien. Aquí tenemos entonces otra forma para poder resolver esta pregunta de vocabulario contextual, que tiene que ver con analizar tanto gramaticalmente la palabra y las alternativas que se nos ofrecen, más el sentido del texto. ¿Ya? No todo es sentido del texto, no todo está ahí, sino que también podemos nosotros extraer el sentido, el significado de una palabra a partir de analizar la palabra, es decir, el prefijo, el sufijo, la raíz, etcétera, ¿ya? Entonces, en este caso, por ejemplo, precursor, es decir, cursar antes, o vivir antes, o un acontecimiento previo, ¿ya? Eso sería como precursor. Y eso sin entender el contexto, insisto, ¿ya? Bien, y nos queda una última actividad, chiquillos. Esta actividad consiste en ir leyendo, y aquí vamos a escoger solamente a 2 estudiantes, o si que alguien o puede ser otra persona también, ahí lo vamos a ir viendo, a 2 estudiantes que al momento de ir leyendo vayan reemplazando esa palabra que está subrayada por un sinónimo. ¿Ya? Es bastante simple la actividad, pero lo vamos a ir viendo. Este es un ejercicio, chiquillos, que a ustedes les sirve para anticiparse quizá en el sentido del texto. Cuando uno está leyendo, por ejemplo, para la prueba de transición, aparecen precisamente palabras marcadas que tú sabes que esas van a ser palabras que van a aparecer en el vocabulario, que van a aparecer en las preguntas que vienen. ¿Ya? Por lo tanto, un ejercicio que a ustedes les puede servir es ir reemplazando estas palabras por otras que ustedes manejen sin perder el sentido del texto. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a hacer ahora en esta pequeña actividad. ¿Ya? Miss, adelante entonces si quieres escoger a alguien que comience con el primer texto y luego a otra persona con el segundo. Y veamos cómo queda este texto cambiando, reemplazando estas palabras subrayadas por un sinónimo. Ya, le voy a pedir a la Araceli que me haga uno y al Mati que realice el texto número 2. Igual pueden los chiquillos escribir en el chat, ¿cierto? Ahí ir reemplazando, ¿cierto? Esta palabra. ¿Se acuerdan lo que era un sinónimo, cierto? Que era la continuidad de una palabra y el antónimo es lo contrario. Puede ser que se le haya olvidado. Ya, así que Araceli, el número 1. Todo grupo o organización cuyos miembros están juntos, 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 por ideas e ideales parecidos, tiene sus símbolos y rituales ay, no se me ocurre, tiene sus símbolos y rituales. Ay, no se me ocurre qué puede ser. Característicos. Para los cristianos, el símbolo más sagrado es la cruz y el ritual más reverenciado la misa. Para los médicos existe el grado de doctor y el diagnóstico de la enfermedad.
Perfecto. No pasemos al texto 2. No pasemos al texto 2. Está bastante bien. Ahí logramos, no quise ayudarte porque quería que solucione ese problema cuando te hallaste trabada en esta palabra y lo lograste solucionar. Así que muy bien. Veamos cómo queda, por ejemplo, el mismo texto en otro estudiante. A ver, Miss, no salgamos del 1. Ya, Valentina, el número 1. Tengo que hacer lo mismo, leer todo. Exacto, la misma relación. Y vas Ya. cambiando, ¿cierto? La palabra. Todo grupo u organización cuyos miembros están relacionados por ideas e ideales. ¿Puedo, por ejemplo, ideales en común? En vez de decir comunes. ¿Sí? Sí, no hay problema. Ya, ideales en común. Tiene sus símbolos y rituales. Es que siento que artístico encaja muy bien. Como dijo Lara. Yeah. No sé, rituales únicos. Para Perfecto. los cristianos, el símbolo más sagrado es la cruz y el ritual más reverenciado la misa. Para los médicos existe el grado doctor y el diagnóstico de una enfermedad. Ya, perfecto, ¿cierto? Podría haber sido la primera palabra cuyos miembros están vinculados, ¿cierto? Por ideas comunes, es decir, estas ideas compartidas, eso quiere decir que es común, que es igual para todos, y símbolos y rituales distintivos, es decir, característicos o particulares, como dicen acá también está mencionando Mati. Así que muy, muy bien, chiquillos. Vamos reemplazando estas palabritas y pasemos al texto 2 y veamos cómo queda también este texto donde tiene más palabras y obviamente se va a tornar un poquito más complejo, pero algunos ya lo pudieron ir adelantando en este tiempo. Mati, No. Ya. Las personas, en tanto que individuos y miembros de un grupo, cuidan estos símbolos y rituales como a sus posesiones. ¿Objetos podría ser? No, es que objetos no es lo mismo. O sea, ya objetos más ya. valiosos podría ser. No sé. Valiosos. No sé, estoy demasiado hoy día disperso. A ver. Valiosos. No sé. Estoy bloqueado hoy día, profe, no puedo. Puede ser más querido, más valorado, más estimado, más Apreciado, sí. preciado. Perfecto, ya. Cuénteme, Mati. Que deben ser protegidas de usurpadores, especialmente de los que no son miembros del grupo. En efecto, lo contemplan, podría ser, a ver, salvaguardar, sé que podría cambiarlo por recuerdan. Y contemplan que ahí mismo. Contemplan, no sé, estoy demasiado hoy día disperso, te lo juro, no puedo hoy día. Ya, pide al comodín del público y ahí en el chat que lo ayuden. A ver, ¿qué dice? Ayúdenme. En efecto, lo contemplan como cosa sagrada. Es decir, ya, mira. Consideran. Ya, perfecto. Consideran como cosas sagradas cuya pureza deben resguardar vigilantemente contra la contaminación de los que están dentro del grupo. Podría ser, a ver, comodín, no me queda otro. No, ¿cómo otro comodín? A ver. A ver, Pasa palabra. pasa palabra. ¿Y el público no dice nada? No, el público también está bloqueado hoy día. Chuta. Ya estoy bloqueada y aparte es que no se me Pero es que ocurren. un sinónimo de contaminación, de mugre, smog. Contra la ¿Corrupción? ¿Puede ser corrupción o no? No. ¿No? Pero es que, ¿a qué se refiere con contaminación? Lea el contexto también, pues. No Ahí ser sale. protegidos de usurpadores, especialmente de los que no son miembros del grupo. En efecto, lo contemplan como cosas sagradas cuya pureza deben salvaguardar vigilantemente contra la contaminación de los que están dentro del grupo. Contra Propagación. las puede enfermedades. ser como propagación, como algo de ay, no sé, iba a decir propagación, pero no encuentro que tenga mucho sentido. Transmisión, no sé, perversión. VIH. ¿Qué están hablando? Ya.
A ver, veamos, No, 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 solucionémoslo. no, 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 ¿Ya? no. Yo creo que edito. No Ahí solamente... dijeron el de salvaguardar. Sí, Sí, dijo resguardar. Propagación podría ser. Contagio, Como contagio, contra la infección. impureza de los que están dentro del grupo, así como los que están puede afuera. ser por ahí, ¿cierto? Vamos muy bien ahí, estamos acercando. No contaminación no se refiere a smog ni a cosas del ambiente, sino se refiere a una afectación negativa, ¿ya? No solamente reemplacemos estas palabras con otra palabra, sino busquemos el sentido, puede ser alguna frase de esta palabra contaminación. A ver cómo queda, si no. Ya, no sé, pasa palabra. Ya, Sí, veámoslo esa entonces. palabra. Veámoslo como quedaría. Las personas, en tanto que individuos y miembros de un grupo, cuidan de estos símbolos rituales como sus posesiones, como sus objetos, ¿cierto? Los rituales, ya como objetos más valiosos, más preciados, que deben ser protegidas de usurpadores, especialmente de los que no son miembros del grupo. En efecto, lo contemplan, es decir, lo admiran, lo guardan, ¿cierto? Como cosa sagrada cuya pureza deben cuidar, o resguardar, como dijo Mati, vigilantemente contra y aquí tenemos el problema, contaminación de los que están dentro del grupo, es decir, en este caso puede ser reemplazada esa palabra contaminación con maldad, con daño, con perjuicio de los que están dentro del grupo, así como de los que están fuera, ¿ya? Por eso le decía, contaminación en este sentido no tiene el sentido literal de que se afecta al medio ambiente o en ese que ustedes están pensando, sino que cómo se afecta negativamente este símbolo, ¿ya? Por lo tanto, sería un perjuicio, un daño a este símbolo. Y ahí quedaría la palabra o la frase con un sentido sin que se pierda lo que se quería decir originalmente. ¿Ya? Los invito entonces, chiquillos, cordialmente a hacer este ejercicio. ¿Por qué? Porque nos permite a nosotros, en el momento de ir leyendo un texto para la prueba de transición, ir reemplazando estas palabras y que quizá las reemplazamos bien y nos hallamos después la sorpresa que tenemos esa misma palabra que nosotros reemplazamos en las alternativas. Y nos ayudamos inmediatamente, incluso la podemos ir resolviendo en el momento, ¿ya? Entonces, este ejercicio lo invito a que ustedes lo ejerciten, lo hagan, lo puedan hacer con otro tipo de texto, no necesariamente con estos, y se dieron cuenta que tan simple no es. Tan simple no es cuando, sobre todo ahora, ¿cierto? A esta altura del día, igual uno está cansado. A mí en las tardes igual me pasa lo mismo, que quizás las palabras que manejo en la mañana son más y en la tarde ya son menos, y ahí me complica un poquito, quizás cuando uno esté redactando algún comunicado, alguna información, eso también a uno le afecta. Y así también lo vi, porque yo sé que Mati podría haber solucionado. Lo mismo pasa con los que ustedes me están mencionando, ¿cierto? Que están medio bloqueados, pero es por lo mismo, quizás por el horario, porque están medio cansaditos, pero un bonito ejercicio, un ejercicio que, no es, que es simple de realizar, pero a la vez complejo porque necesitamos establecer relaciones semánticas entre las palabras, es decir, reemplazar esta palabra por otras que estén dentro del mismo campo semántico. Me recuerdo que hay hartos que están en el electivo y campos semánticos son estas palabras que nosotros relacionamos porque tienen algo en común, que puede significar lo mismo o porque pertenecen al mismo espacio, por ejemplo, silla, escritorio, monitor. Todo esto, estas palabras corresponden a este campo semántico, están vinculadas de alguna forma. Son palabras o objetos que podemos hallar en una oficina, por ejemplo, ¿ya? Entonces, la invitación es a ejercitar, ¿ya? Y acá aquí dice esta misma tarde vocabulario contextual. Exacto, Mati, ¿cierto? Pero, chiquillo, este simple ejercicio lo ayuda bastante. Lo ayuda bastante a poder ampliar su repertorio. Y no necesariamente buscar textos, sino solamente ir leyendo y usted dice, ya voy a marcar estas palabras. Individuo, normalmente pueden marcar los sustantivos. ¿Se recuerdan los sustantivos, cierto? Ya, los sustantivos, marco los sustantivos, es decir, las cosas o algunos verbos y con eso ya están dados para el éxito. Y ahí lo van reemplazando ustedes. Pero Bien, hijo, chiquillos. sin morder. ¿Qué pasó? Oh, perdón, tenía el micrófono prendido. Mi gato me estaba mordiendo las patas. Perdón. No importa, son detalles. Estamos en vivo. Bien, chiquillos. Agradezco nuevamente su conexión. Espero que esta clase le haya servido a ustedes.
La siguiente clase vamos a seguir trabajando en esta misma línea de vocabulario contextual. Vamos a hacer actividades como las que hicimos y no solamente estar leyendo y estar respondiendo preguntas de comprensión lectora. Creo que esa parte ya está casi superada. No, equivocábamos en muy poquitas preguntas. Y empezamos a trabajar con esto que también le ayuda bastante a poder comprender texto y a poder resolver estas 13, 14 preguntas que van a ser de vocabulario contextual. Es decir, igual un porcentaje importante, creo que eran más o menos ese tipo de preguntas, esa cantidad de preguntas, le ayuda bastante, y no solamente para la prueba, sino que le sirve a usted para poder redactar un texto. Cuando entra a la universidad es mejor que manejen más palabras, porque si manejan más palabras, más van a comprender. Más textos van a comprender, o textos de mayor complejidad van a ser capaces de comprender. Así que a darle con este tipo de actividades, y la siguiente clase nos encontramos para reforzar este mismo objetivo. Miss, si quiere también despedirse los chiquillos. Sí, agradecer, ¿cierto? El taller buenísimo, hace pensar bastante. Aquí ya está, que uno se vuelve, piensa mucho. Y claro, como igual te señala, ya en la tarde a veces uno está un poco más cansado, el cerebro no está tan activado como en las mañanas, pero sí sirve mucho. Espero que también ustedes lo hayan aprovechado bastante, chiquillos, y eso es la idea, ir ejercitando, aplicando lo que ustedes ya saben. Y eso, así que como dijo el Mati, bueno, después igual puede trabajar nuevamente el vocabulario. Y así que tengan una buena tarde, chiquillos. Nos estamos viendo. Que estén muy bien. Se cuidan ustedes y sus familias. Chao, Chao, profe. chao. Chao, chao, chiquillos, nos estamos viendo. Chao, chao. Chao, profe, que Chao, estén bien. Chao, mister. Chao. Gracias Chao. por la clase. Chao. No, gracias a ustedes. Chao, Chao. mister, chao, miss. Chao, Chao, Mati. Mati.